Hola a todos, bienvenidos a esta última clase del curso de procesamiento digital de señales. En esta ocasión veremos el diseño de los filtros que tienen la respuesta al impulso infinita o filtros que yo llamé el inglés IIR. Entonces, hasta el momento hemos visto el diseño de filtros digitales cuya respuesta al impulso es finita, dado el truncamiento que hacemos de respuestas al impulso ideales a través del método de la ventana, y eso generan los sistemas FIR o filtros FIR. Pero una de las desventajas de estos filtros, por ejemplo, es que los órdenes que tenemos del filtro entonces, son muy elevados y, y eso puede en algún momento tener un problema de procesamiento dado el retardo que representa ese orden elevado. Para ello también existen los filtros IIR que generalmente resultan para cumplir las mismas especificaciones de los filtros de órdenes mucho menos, menos que los órdenes de los filtros FIR. Entonces, pero el diseño es un poquito diferente y está basado en el diseño de los filtros que ustedes diseñaron en la forma analógica, es decir, los filtros que en realidad se llaman aproximaciones de Butterworth, de Chebyshev y elípticos. Entonces, veamos de qué se trata este diseño de filtros IIR. Eh, nosotros vamos a obtener el diseño de filtros IIR únicamente a través de la transformación denominada bilineal. Entonces la respuesta al impulso es infinita. Y pues como siempre, dado que ahora la función de transferencia de un filtro IR va a tener explícitamente los ceros y los polos, entonces tenemos que mapear los polos y los ceros también al espacio Z para que cumpla las especificaciones de nuestro filtro digital. Entonces tenemos para ello que se mapea en realidad una plantilla de diseño de un filtro analógico, ya sea Butterworth, Chebyshev o elíptico, incluso otros como Bessel también, que se adapte a las especificaciones del filtro digital deseados. Es decir, nosotros como de costumbre tenemos nuestro filtro digital con las especificaciones en omega, en radianes por segundo, pero esa es la parte digital. Entonces hemos especificado de 0 a pi porque después sabemos que se repite. Entonces recuerden que nada más dibujamos la parte positiva por la simetría hermitiana, es decir, las respuestas al impulso que vamos a obtener son estrictamente reales. Entonces el mapeo se hace entre 0 y pi. Es lo que deseamos. Esas son las especificaciones del filtro. Y en realidad nos vamos a basar de filtros analógicos, aproximaciones de filtros analógicos, y que en la frecuencia analógica pues no existe esa restricción de que es desde 0 a pi. Entonces pues es de 0 en general hasta una cierta frecuencia, donde tenemos una banda de paso que es de 0 a p, en este caso de este filtro paso bajas analógica, omega p, omega mayúscula para las frecuencias analógicas estoy utilizando, y omega s, la banda de rechazo empieza en ese momento y hasta infinito se extiende. Aquí no, aquí pues evidentemente pues se repite, entonces la banda de rechazo solamente va de omega s, omega minúscula, hasta pi. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que necesito hacer para mapear correctamente este filtro paso bajas analógica y convertirlo en mi filtro paso bajas digital? Esa es la pregunta. Entonces, para ello, el mapeo, ¿qué es lo que debe incluir el mapeo? Nosotros tenemos que en S tenemos el plano S, y en la parte digital o discreta en el tiempo en los sistemas, pues tenemos el plano Z. Entonces tenemos en S, tenemos el filtro que se dará su respuesta al impulso es h de t, y su respectiva función de transferencia está dada como HDS, que es una relación de polinomios BDS entre ADS. Y en el caso de la parte que estamos manejando, que hemos dicho siempre, la respuesta al impulso pues es una sucesión discreta en el tiempo. Entonces la sucesión es HDN, y la respectiva transformada Z pues nos da la función de transferencia de este sistema, que ya habíamos dicho que es una relación de polinomios en Z, que represento en forma compacta como B de Z entre A de Z. Entonces aquí están los dos planos, y la idea es pasar el mapeo, evidentemente, de nuestro filtro analógico a este plano S. Entonces, ¿cuál es la cosa importante de estos filtros? Como todo, es que se puedan hacer. Entonces, la cosa que se puedan hacer involucra dos propiedades.
y esas propiedades se llaman causalidad, y la otra es que el filtro sea estable. Entonces no deseamos que el filtro sea inestable, que la causalidad es inherente a que sean físicamente realizables, y la estabilidad evidentemente es para que cuando nosotros metemos una entrada acotada, pues la salida esté limitada también. Entonces, tenemos estas dos propiedades. ¿Y cómo se reflejan esas dos propiedades originalmente en el plano analógico? Pues esto deben haber visto cuando vieron transformada el Laplace, que nosotros tenemos el plano S y la parte que es el semiplano izquierdo de ese plano S, aquí sombreado, esta región que llamamos el semiplano izquierdo. Recuerden que el S es una variable, aquí está la parte real que llama sigma, y la parte imaginaria, o sea, sería S es igual a J omega. J omega dijimos, omega mayúscula son las frecuencias analógicas. En realidad sí, sobre el eje el imaginario, nada más para terminar esto, sobre el eje imaginario mapeamos nosotros lo que sí es la respuesta en frecuencia de ese sistema. Entonces no lo podemos ver porque tendríamos que, insisto, verlo en 3 dimensiones para poder ver la respuesta en frecuencia. Entonces, pero es evaluar este eje S en J omega. Entonces ya tenemos precisamente la respuesta en frecuencia. Entonces, sabemos muy bien que la causalidad tenemos dos partes. Una le llama la parte semiplano derecho, le llama la parte anticausal, y el semiplano izquierdo le llama la parte causal. Entonces, lo que nos interesa es que los polos del sistema estén de este lado, los polos del sistema continuo, en este caso del filtro analógico, estén en el semiplano izquierdo. Entonces, nosotros necesitamos mapear esto y también considerar las mismas condiciones de causalidad y estabilidad, nada más que ahora en el plano Z. En el plano Z nosotros ya hemos visto, para que el sistema sea causal y estable, es decir, que nos dé una sucesión del lado derecho, eso es causalidad y estabilidad, es que la entrada acotada entrada acotada del sistema te dé una salida acotada. Eso se refleja con que los polos estrictamente estén dentro del círculo unitario. Es decir, todo lo que entonces tenemos que mapear es que el semiplano izquierdo en HDS tenemos que mapearlo ahora a HDZ dentro del círculo unitario. Y recordemos que el círculo unitario, cuando evaluamos, es Z igual a EJ omega. Eso corresponde a la respuesta en frecuencia de nuestro sistema discreto en el tiempo. También lo mismo, no podemos verlo en el plano en dos dimensiones, porque tendríamos que dibujar en 3 dimensiones y se vería como una corona la respuesta en frecuencia, que se repite cada 2pi, como es lo que sabemos. Entonces, lo que está en rojo, que es el círculo unitario, el eje, que es el eje imaginario en el plano S, pues corresponden a las respuestas en frecuencia, ¿no? Entonces, digamos que las regiones están delimitadas precisamente por esa respuesta en frecuencia, tanto el semiplano izquierdo como el círculo unitario, que delimita la región de causalidad y estabilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer un mapeo que vaya del semiplano izquierdo al interior del círculo unitario en Z. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hay para lograr esto? La propuesta que hay, y la más utilizada en el diseño de este tipo de filtros, se llama transformación bilineal, que precisamente mapea completamente el semiplano izquierdo del plano S al interior de este círculo unitario a través de esta relación. Esta es la relación que hay entre Z y S, ¿no? Entonces, la S tendríamos en la HDS, sustituyendo cada valor de S de esta forma, 2 entre T. T es un tiempo de muestreo ahorita que vamos a considerar, ya verán cuánto, no pasa nada. Y sería 1 menos z a la menos 1 entre 1 más z a la menos 1. Entonces, si sustituimos en la HDS, pues nos va a dar precisamente una HDZ. Entonces, hasta aquí está dado. Entonces, lo que hacemos es simplemente tenemos el diseño de nuestro filtro analógico, si se dan cuenta, cuya función de transferencia es HDS, y simplemente ahora sustituimos, de acuerdo a esta transformación bilineal, cada S de esta forma, y desarrollamos el polinomio, y nos va a quedar un polinomio en Z que corresponderá a nuestro filtro digital HDZ. Entonces este es el resultado y se llamará pues nuestro filtro digital, y R porque pues tiene polos y ceros, y eso genera automático una respuesta al impulso infinito.
en general. Entonces tenemos ese tipo de cosas, esto es lo que tenemos que hacer. Nada más antes de hacer el desarrollo, el mapeo de todo esto, veamos el cumplimiento precisamente de qué es lo que pasa entre esta relación entre S y Z, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos mencionado que evaluar Z sobre el círculo unitario es Z igual a EJ omega, es equivalente a evaluar S en el eje imaginario J omega. Entonces es equivalente. Entonces si nosotros nuestra relación bilineal aquí es S y aquí es Z y son equivalentes, pues si evaluamos en J omega y Z la evaluamos en E a la J omega, pues estamos evaluando la respuesta en frecuencia de nuestros dos filtros, la parte analógica y la parte digital. Entonces si son equivalentes, tenemos que hacer coincidir esas frecuencias, digamos, de alguna forma. Porque recuerden que la respuesta en frecuencia del filtro analógico pues se extiende hasta infinito y la respuesta en frecuencia del filtro digital se repite cada 2pi, entonces digamos son restricciones que son importantes de cumplir, ¿no? Entonces al hacer la equivalencia, entonces tenemos aquí que es en J omega, que es el eje imaginario, y 2 entre t, 1 menos z e a la j omega, que es el círculo unitario. Entonces, desarrollando esta expresión, aquí simplemente, pues, aquí cuando tengan 1 menos ej teta, pues lo que hacen es sacar ej teta entre 2 y completan para tener senos y cosenos, ¿no? Entonces, aquí haciendo eso, pues es menos j omega entre 2. Y completando, pues sería EJ omega entre 2, eso nos da 1, y menos EJ entre omega entre 2 nos da E menos J omega, entonces esto corresponde a lo que originalmente está en el numerador, 1 menos EJ menos J omega. Y lo mismo hacemos en la parte del denominador. Si se dan cuenta, arriba tenemos aquí al interior, tenemos un seno, entonces para completar este seno nos hacen falta un 2j, entonces multiplico arriba abajo por 2j, y abajo tenemos un coseno. Entonces para completar el coseno me hace falta dividirlo entre 2, entonces completo arriba y abajo entre 2, entonces me queda simplemente el 2j, se van a ir, los dos se van a ir, si se dan cuenta eso no queda nada, nada más nos queda la j de aquí, entonces, y lo demás sería un coseno, ajá, entonces sería simplemente j 2 entre t, y si se dan cuenta, pues esto también se va, entonces a la 0 nos queda 1, entonces simplemente en la parte de arriba me queda j, por el 2 que está aquí afuera sería 2j, y abajo me queda t y nada más, y entonces me queda arriba un seno del ángulo que sería omega entre 2, y abajo me queda el coseno de ese ángulo omega entre 2. Pues eso es una tangente, entonces tenemos que la relación que hay aquí simplemente entre S y Z, pero específicamente evaluando en la parte de la respuesta en frecuencia, tanto de la parte analógica como la parte digital, pues nos queda que la relación de frecuencias analógicas con digitales pues es simplemente omega mayúscula igual a 2 entre t, tangente de las frecuencias digitales, omega entre 2. O a la inversa, si despejan omega, es 2 arctangente o tangente inversa de omega mayúscula t entre 2. Esa es la relación que existe en realidad entre las frecuencias analógicas y las frecuencias digitales. Entonces, esa es la relación que nos interesa para hacer el mapeo de precisamente de nuestras frecuencias analógicas a digitales o digitales analógicas, como quieran en este caso. En este caso será digitales analógicas porque la plantilla de diseño que nos dan es analógica, entonces generalmente vamos a utilizar esta relación, esta que está en la tangente, porque las frecuencias las tenemos en digitales y primero necesitamos pasarlas a analógica, como verán más adelante. Entonces esta relación de frecuencias, si se dan cuenta, no es lineal, esta relación es una relación tangencial, entonces aquí el eje que tengo son las frecuencias analógicas en el eje de las abscisas, y las ordenadas pues tengo el eje de las frecuencias. Las abscisas son frecuencias estrictamente analógicas y se extienden desde 0 hasta infinito, pero las frecuencias digitales pues tienen que estar entre menos pi, si se dan cuenta, porque pues se repiten después, entonces no tiene sentido. Entonces digamos que esto que se llama aquí, en inglés se llama frequency warping, que es un mapeo que hay precisamente de esas frecuencias, pero que no es lineal. Entonces
es tangencial en realidad ese mapeo. Entonces nosotros tendríamos nuestras frecuencias analógicas aquí, son mapeadas de forma tangencial a través de una tangente a través de esta relación a las frecuencias digitales, ¿ok? Entonces, o al inverso, también lo mismo, las frecuencias digitales son mapeadas a las frecuencias analógicas a través de esa relación inversa, ¿no? Entonces, esa es la relación que existe y la transformada bilineal cumple con eso y esa es la relación que nos interesa. Entonces, ¿cuál es el método de diseño de estos filtros IR basado en esta transformación bilineal? Pues esos son, yo en 5 pasos resumí este diseño. Primero, pues como siempre, establecer la plantilla de diseño del filtro digital, que es lo que nosotros deseamos, la respuesta deseada HD en J omega, ¿no? Entonces necesitamos el filtro digital, porque es lo que estamos haciendo. Después, simplemente utilizando este frequency warping, mapeamos las frecuencias digitales a las analógicas. Entonces, ya podemos establecer entonces nuestro diseño de esta parte y mapeamos y ya tenemos las frecuencias analógicas respectivas. Después tenemos que diseñar ya con las frecuencias analógicas respectivas, diseñamos nuestro filtro analógico tal cual, o sea, las aproximaciones que ustedes conocen, Butterworth, Chebyshev, elíptico. Entonces, generalmente ahí se utilizan tablas. Yo daré un ejercicio donde no utilizamos las tablas, sino cómo se hace realmente con ya el diseño, que se repetiría lo mismo para los demás y cómo se obtienen esas tablas en realidad. Entonces, pero no es necesario hacer lo que se muestra en esta parte. Se pueden utilizar tablas adecuadas, ¿no? Y lo que necesitamos de esas tablas, pues es obtener la función de HDS, que estará en función de los ceros y los polos respectivos, dependiendo de si la señal tiene polos y ceros. Por supuesto, hay algunos que nada más tienen prácticamente explícitamente polos, como verán, como los Butterworth. Entonces, tenemos que hacer. El diseño es fundamental, es el diseño analógico. Después, simplemente, una vez que ya tienen la HDS, pues simplemente mapean esa HDS en HD de Z a través de la transformación bilineal, evaluando cada una de las S con la respectiva transformada bilineal, que es 2 entre T multiplicado 1 menos Z menos 1, 1 más Z menos 1, ¿no? Entonces, Z a la menos 1. Entonces, mapean directamente cada una de las S utilizando la transformación bilineal para obtener la respectiva función de transferencia en Z. Y ya finalmente, pues como siempre, verifican las especificaciones del filtro, tanto en lineal como en decibeles, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, la parte más complicada de esto, pues es en realidad el diseño del filtro analógico, aunque por tablas, pues podemos simplificar mucho. Aquí voy a poner nomás un ejemplo. Es un diseño de un filtro paso bajas Butterworth digital. Entonces, pues, siempre yo deseo establecer la plantilla de diseño. A diferencia de nuestros filtros FIR, en los filtros FIR, la plantilla de diseño, si se dan cuenta, teníamos la ganancia 1 del filtro y después teníamos un rizo que oscilaba arriba de eso y abajo de ese 1, es decir, 1 más delta, 1 menos delta, 1, que es el rizo, el tamaño del rizo, delta. Entonces, en las aproximaciones analógicas esto no existe estrictamente así igual. Entonces, la ganancia, los filtros siempre empiezan en 1 y decaen a parte de ahí. Pueden tener rizos o no, pero los rizos no sobrepasan ese 1. Al contrario, los rizos van aquí sería delta 1, entonces el valor que tengo aquí anotado pues es 1 menos delta 1, entonces el rizo es delta 1. Entonces, digamos, es el comportamiento de esa aproximación, entonces eso no se puede cambiar. El diseño entonces en digital pues tiene que ser de la misma forma como se comportan esos filtros analógicos. Entonces por eso la plantilla de diseño no se pone aquí la oscilación de 1 más y 1 menos, sino 1 y después nada más el famoso rizo, que en algunos casos como el que vamos a diseñar no hay rizos. El filtro Butterworth no tiene rizos, entonces simplemente nos interesa este espacio que hay, que como parte de diseño, y la atenuación también, que es el rizo de la banda pasante, la atenuación, que tampoco, en el caso de Butterworth pues no hay rizos, pero nos interesan esos puntos donde empieza la banda de atenuación o donde termina la banda pasante, que son los puntos críticos de diseño. Entonces, en las especificaciones tiene que ser algo así. Por supuesto, las frecuencias son digitales, y en este caso puse que la frecuencia de paso es 0.25 pi,
y la frecuencia bueno, inicia la banda de atenuación es 0.55 pi. El rizo le puse aquí 0.0559, eso corresponde en decibeles a menos 0.5 decibeles. Entonces, en realidad, la caída que hay en este rizo es de menos 0.5 decibeles. Entonces, por eso le puse 0.0559, no como en los otros. Y la atenuación, aquí, bueno, aquí está indicado perfectamente, 20 logaritmo de 1 menos bueno, es el logaritmo, perdón, de 1 menos es decir, este valor que está aquí, que está justo el valor crítico en la banda de paso, está en menos 0.5 decibeles. Entonces, ese valor de rizo, para que les dé menos 0.5 decibeles en este valor crítico, o sea, en el valor 1 menos ese delta, o sea, 0.90 y tantos, que es el valor que está aquí, ese 0.90 y tantos vale menos 0.5 decibeles. Entonces, menos 0.5 decibeles, entonces el rizo nos da de este valor 0.055. Entonces, el punto crítico es 1 menos delta 1, y fue diseñado a menos 0.5 decibeles. Y la atenuación empieza en menos 15 decibeles. Aquí debo tener al menos 15 decibeles justo en este valor de 0.55 pi en la frecuencia de aquí. Entonces es la idea que hay. Entonces 0.5 aquí y menos 15 decibeles, menos 15 aquí. Entonces son puntos de diseño utilizando una aproximación de Booth. Eso es lo que se desea en el filtro digital. El segundo paso pues es mapear las frecuencias digitales analógicas para construir nuestro filtro analógico. Entonces utilizamos nuestra relación de las omegas en digitales y las omegas analógicas mayúsculas. Entonces omega es 2 veces entre t, 2 entre t, donde t es un tiempo de muestreo tangente de las frecuencias digitales entre 2. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar t igual a 2, entonces porque eso simplemente pues, nos hace esto unitario, entonces podemos utilizar 2. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta porque si ustedes utilizan otro valor, por ejemplo, t igual a 1, pues les va que aquí tienen que ponerle 2. No pasa nada, pueden utilizarlo. Nada más que cuando regresen a la parte digital, cuando evalúen la transformación bilineal, tienen que respetar ese t. Es el mismo t que tienen que utilizar. Si utilizaron 1, pues tienen que utilizarlo cuando evalúen ya la función de transferencia h de z. Si utilizaron 2, pues también tienen que utilizar ese mismo 2 cuando utilicen la transformación bilineal para obtener su función de transferencia digital. Entonces, no importa cuánto utilicen, pero siempre que respeten ese mapeo con el mismo valor de muestreo. Entonces, en este caso, para simplificar, pues yo utilicé t igual a 2, porque eso ya no me interesa, entonces nada más me concentro en la tangente. Aquí sería pues simplemente las frecuencias que estoy mapeando son 0.25 pi, entonces 0.25 pi entre 2, eso me da al evaluar 0.4142 radianes, que esa sería la banda de paso, el máximo que tiene la banda de paso en omegas analógicas, es la parte analógica. Y la banda de rechazo pues sería 0.55 pi entre 2, y eso se mapea a 1.1708 en la parte de las frecuencias analógicas. Entonces, el mapeo es sencillo, solamente son las frecuencias, las amplitudes de eso no cambian, todo eso se respeta. El problema son las frecuencias, que es lo que nos hace precisamente mapear el semiplano izquierdo del plano S al círculo unitario, al interior del círculo unitario en el plano Z. Entonces tenemos esto. Y ya con esta plantilla, ya con las frecuencias adecuadas, las amplitudes adecuadas, en la parte analógica ya podemos diseñar nuestro filtro paso bajas analógico Butterworth. Entonces, para diseñar eso, pues tablas también, pero aquí no lo voy a hacer por tablas, simplemente voy a hacer como un pequeño introducción de cómo se obtienen realmente esas tablas. Lo mismo pasaría para el filtros elípticos y Chebyshev, pero no los desarrollaré, nada más, eso hay amplios libros para hacer esto. Entonces, lo que viene aquí es la respuesta en frecuencia. Aquí está la magnitud dibujada. La magnitud, si es la magnitud al cuadrado, recuerden que aquí valdría 1 y aquí valdría 0.5. Las frecuencias de corte de esos filtros siempre están en menos 3 decibeles, que corresponde a este valor, un medio si estuviera la magnitud al cuadrado, o 1 entre raíz de 2, que es el caso. Entonces, la frecuencia de corte siempre está cuando la potencia de la señal pierde la mitad. Entonces, en el filtro, digamos, ahí está, en ese momento está filtrando la mitad de la potencia de la señal, por eso se diseñan a ese punto 5, o a menos 3 decibeles, ¿no? Entonces aquí están para diferentes órdenes la respuesta en frecuencia de estos filtros. Si se dan cuenta son planas,
no hay rizos. Se incrementa el orden, la banda de transición disminuye como siempre. Son órdenes relativamente pequeños, si se dan cuenta, con n igual a 8 ya tienen una banda de transición bastante abrupta. Y entonces en el filtro pues el diseño está en función de esta parte de la frecuencia de corte nada más. Entonces y n es el orden del filtro. La función de transferencia al cuadrado de estos filtros, la magnitud al cuadrado está dado como h de j omega al cuadrado, es simplemente 1 entre 1 más la frecuencia omega mayúscula entre la frecuencia de corte, todo eso a la 2n. Esa es la función de transferencia al cuadrado. Entonces la magnitud al cuadrado de esa función de transferencia. Entonces a partir de ahí podemos diseñar, ver los polos, los ceros. Y para eso pues recordemos que el sistema, entonces estamos en el plano S, a la magnitud al cuadrado, esto que está aquí, S es igual a J omega, S recuerden es J omega, entonces simplemente aquí pongo S en J omega y ya tendría el plano S. Esta es la respuesta en frecuencia, nada más es el eje vertical evaluado en ese plano S, recuerden. Entonces si pongo S, ya puedo, si evalúo S, pues tengo la misma cosa aquí, sería S, aquí o J omega, entonces sería J omega, S es igual a J omega, entonces nada más despejo aquí de omega y tendría simplemente S entre J, y así por eso tengo esta relación. Finalmente la función de transferencia de ese filtro Butterworth en el plano S pues sería h de S al cuadrado, que sería 1 entre 1 más S entre J omega C, 2N, y simplemente H de S magnitud al cuadrado siempre lo puedo escribir como H de S por H de menos S, es decir, la parte anticausal y la parte causal. Lo que nos interesa es la H de S, que es la parte causal, y estable, que es el semiplano izquierdo. Entonces, simplemente, pues si se dan cuenta, aquí involucro todos los polos. Si ustedes evalúan aquí, es decir, las raíces de lo que está aquí tienen 2n veces raíces, es decir, si n es igual a 5, que es el orden del filtro, pues tendrían 10 polos. 10 polos aquí, porque eso sería 2 por 5, 10, entonces estaría al cuadrado, entonces tienen un polinomio que llega a S10. Entonces son 10 raíces, 10 polos. Aquí, por ejemplo, están dibujados 6, es decir, que tenemos n igual a 3. N igual a 3 serían 2 por 3, 6 polos, pero 3 corresponden a la parte anticausal y 3 corresponden a la parte causal. Están perfectamente simétricos, están sobre un círculo de radio omega C, de radio de la frecuencia de corte. Entonces muchas veces en los diseños incluso de estos filtros la frecuencia de corte la normalizan y ponen un círculo unitario ahí, pero en realidad todo el diseño en Butterworth está sobre, los polos están sobre un círculo de radio omega C, nada más que abarca la parte también la parte del semiplano derecho y el semiplano izquierdo simétricamente. En este caso, por ejemplo, como Sen 6, pues tienen los grados que hay entre ellos son 60 grados, y esos polos están dados por esta expresión. Aquí está dada la expresión, o sea, si resuelven esto, los polos, pues aquí están cada uno de los polos donde están localizados, ¿no? Entonces, aquí con esto podemos evaluar los polos y colocar cada uno de estos. Entonces, en realidad es muy sencillo, pues, si se dan cuenta, nada más es resolver los polos, nos da esta expresión y colocar los polos y ya. Entonces, lo único que nos interesa, entonces nosotros para nuestro filtro, pues es nada más la parte izquierda del plano S, entonces el semiplano izquierdo. Y ya con ese semiplano izquierdo, pues yo tengo la HDS. Si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta, si resuelven esto, que les va a quedar omega C entre n, es la frecuencia de corte a la n, dividido entre cada uno de los polos. En este caso solamente, pues nada más tendría 3 polos, ¿no? Y la frecuencia de corte a la 3, en este caso del dibujo, ¿no? Entonces tendría omega C a la n y dividido entre... Esta es la respuesta en frecuencia en S que nos interesa porque es lo que estamos diseñando. Entonces, ¿qué necesito yo para obtener la H de S? Pues necesito la frecuencia de corte, la necesito obtener. La frecuencia de corte no es un parámetro de diseño, entonces tendremos que obtenerla de acuerdo a los parámetros que nos dicen las frecuencias en las bandas de paso y de atenuación.
y lo que necesito también obtener pues es el orden. Entonces dos cosas necesito, la frecuencia de corte y el orden, ¿no? Entonces en los diseños es lo que tenemos. En este caso del Butterworth, podemos obtener más o menos fácil esos puntos viendo la respuesta en frecuencia en el diseño. Tenemos, este es el filtro analógico y los puntos críticos es la banda pasante donde termina y la banda de rechazo donde empieza. Entonces recuerden que la banda pasante está definida por la frecuencia .4142 y el valor máximo que puede tener es 1 menos el delta 1. Y la banda de atenuación empieza en 1.1708 y debe tener al menos delta 2 de amplitud. Entonces, viendo la respuesta en frecuencia de este sistema, que aquí está anotada, aquí puse la magnitud al cuadrado porque pues, es lo que podemos hacer también, no hay problema. Es cómo se define, aquí está lo que ya habíamos visto, la magnitud al cuadrado, que es la respuesta en frecuencia. Simplemente pues me quedo, es 1 menos delta 1 al cuadrado, que es este punto, tiene que ser mayor o igual que esto, es decir, la respuesta en frecuencia tiene que ir mayor o igual que este punto crítico que estoy señalando, que es este punto crítico. Entonces la respuesta tiene que ser mayor o igual. Igual es el punto máximo. La atenuación es todo lo contrario, es delta 2 al cuadrado y tiene que ser menor o igual que esta respuesta en esa frecuencia de corte. Perdón, esa frecuencia de que es 1.1708. La de arriba es .4142, aquí es 1.17. Entonces, la atenuación tiene que empezar ahí, tiene que ser menor, entonces eso tiene que ser menor, entonces son los puntos críticos de diseño. Entonces con estas dos desigualdades nosotros podemos simplemente determinar el orden y la frecuencia de corte. Tenemos dos desigualdades y dos variables que desconocemos, dos incógnitas. Entonces, simplemente pues escribiendo la misma expresión con los parámetros delta 1 y delta 2, pues ya simplemente estableciendo la misma desigualdad, está escrita ya. Y si se dan cuenta, pues aquí me queda n y omega c, nada más es los únicos parámetros. Y desarrollando cuidadosamente esto, aquí viene más o menos cómo está desarrollado. O sea, me queda esta expresión de .7656n más 2n log de la frecuencia de corte. Log 10 es logaritmo base 10, mayor o igual que .9139. Y en la banda de rechazo, pues hacemos la segunda desigualdad, hacemos el desarrollo. Y también me queda .1369n menos 2n log de sigma de omega, perdón, c, la frecuencia de corte mayor que 1.486. Entonces me quedan estas dos desigualdades que están en el recuadro. Pues si se dan cuenta, si sumamos las dos desigualdades, vamos a eliminar el término en n, el término 2n log de la frecuencia de corte. Entonces nada más me quedaría en función de n si sumamos esas dos. Entonces es lo que hacemos. Entonces sumamos estas dos y me queda esta expresión que está aquí abajo. Entonces sumando y de aquí despejo simplemente el orden y el orden es menor o igual que 2.6. Entonces si lo redondeamos 2.7 más o menos, pues nos da, el orden tiene que ser 3. Es decir, el orden puede ser menor o igual que 3. Así es, así dice. Entonces en este caso pues lo pongo a 3 porque es el valor que cumpliría las expectativas, un poquito más allá de eso. Y ya con este orden, pues en cualquiera de las desigualdades sustituimos y despejamos omega c. Entonces como en cualquier ecuación, ¿no? Entonces hacemos, sustituimos y ahora nada más es la incógnita que me queda es la frecuencia de corte y yo la despejo. Y la frecuencia de corte me da .5883. Lo lógico es que quede evidentemente en la banda de transición porque esto está diseñado a menos 3 decibeles. Recuerden, automáticamente tienes que estar alrededor de menos 3 decibeles. La frecuencia de corte pues tiene que estar en la banda de transición, entonces si no les da ese valor pues hay un error, ¿no? Entonces la banda de transición pues sí está bien, entonces .58, entonces está por acá, por allá, por algún lado está la 58, por acá, yo creo que está. Entonces tenemos la banda, tenemos el orden, ya tenemos la frecuencia de corte, entonces pues ya nada más es obtener los polos en nuestra respuesta en frecuencia, que ya sabemos, nuestra HDS, la función de transferencia directamente, perdón, en este caso diseñamos con la respuesta en frecuencia para obtener el orden y la frecuencia de corte y utilizamos estos valores para sustituir
en la función de transferencias, considerando nada más el semiplano izquierdo. Entonces es lo que estamos haciendo. Calculamos los polos. Aquí calculé todos los polos. Si se dan cuenta, pues si son 3, el orden pues serían 6 polos, porque recuerden que también están los 3 del lado derecho. Entonces aquí están los polos, ya con esta expresión. Los polos, y nada más me quedo con el semiplano izquierdo, que eso corresponde a HDS, y sería, se dan cuenta de la frecuencia, el círculo es de radio omega c, que es la frecuencia de corte, 0.5883, y la función de transferencia sería 0.5883, la frecuencia de corte, al número de polos que estamos quedándonos, recuerden, es HDS, que sería al cubo, y después simplemente pues cada uno de esos polos, este del semiplano izquierdo, aquí están indicados, entonces sería ese más, porque se está en menos 0.5883, y el polo este y el polo este, y desarrollamos simplemente ya una vez la expresión, pues ya tenemos esto, y esto es lo que aparece generalmente en las tablas. Entonces la HDS que tienen es este semiplano izquierdo, es la parte causal del filtro Butterworth, de la aproximación de Butterworth. Entonces tenemos 0.5883 y tenemos un polo sencillo y tenemos un polo y polos complejos, dos polos complejos. Generalmente están así porque son simétricos, entonces siempre deben tener polos complejos, algún polo real, etcétera, ¿no? Entonces, eso en Butterworth es muy claro. Entonces, esta es la famosa HDS que seguramente si buscan por tablas, si ponen una omega S en un orden determinado, pues les van a dar esos valores, ¿no? Son los valores que se obtienen en las tablas. Entonces ya nosotros ya tenemos la HDS, entonces ahora vamos a pasar a nuestra HDZ simplemente utilizando la transformación bilineal. Y por eso ya... Entonces tenemos la H de S y la vamos a evaluar. Si recuerdan que les dije que la T tiene que ser la misma que utilizaron cuando hicieron las transformaciones de las frecuencias digitales analógicas. El T que yo utilicé es 2, por eso hago explícito aquí. Entonces quito este 2 entre 2 y nada más me quedo en la S como 1 menos Z a la menos 1 entre 1 más Z a la menos 1 y sustituyo en cada una de las S. Entonces sustituyo en cada una de las S ese valor y desarrollo todo tal cual y al final pues me va a quedar la HD en Z, donde tendrá polinomios en Z tanto en el numerador como el denominador. Este es el polinomio que me da desarrollar esto. Se dan cuenta, esta es la función de transferencia de nuestro filtro y R. Si se dan cuenta, los órdenes de este filtro pues son relativamente pequeños, porque el numerador tenemos 3 y en el denominador tenemos 3, entonces no tenemos un orden como 60 en algunos casos del filtro FIR. Es diferente, entonces el desarrollo es diferente. Entonces el orden es más sencillo. Y finalmente probamos nuestro filtro. Es decir, evaluamos este filtro, la Z en EJ omega, y vemos cuál es la respuesta en frecuencia ahora sí de nuestro filtro digital y que cumpla las expectativas, ¿no? Aquí están los polos y cero de esta función de transferencia en Z. Aquí están los polos dentro del círculo unitario, tiene 3 polos. Y tiene 3 ceros, aquí están los polos en rojo, y los 3 ceros están en esta parte. Lo importante para la estabilidad y la causalidad pues es que los polos estén dentro del círculo unitario. Estos son estables y además se pueden hacer, entonces están indicados de esta forma. Este círculo unitario está aquí en línea punteada, entonces todos los polos dentro del círculo unitario, el sistema es estable. Entonces también. Y verificamos. Entonces aquí tenemos la verificación, los puntos críticos en las frecuencias de corte que dijimos, y en decibeles. Entonces nada más para verificar esto, voy a utilizar en MATLAB, voy a regresar a la plantilla de diseño nada más para tenerla en cuenta que esta es mi plantilla de diseño digital. Esta es la plantilla que tiene que cumplir. Entonces veamos esta plantilla y voy a salir de aquí nada más para tener esos valores, claro, punto 25pi y punto 55pi. Entonces regreso a MATLAB, aquí está el programa que ustedes tienen también al final de esta presentación. Aquí existe un comando de MATLAB que se llama bootord, que es el orden de Butterworth, donde les ponen los valores que nosotros obtuvimos en la parte analógica. Si le ponen aquí al final es entre paréntesis S, pues es el filtro analógico que les diseña.
Entonces tendremos la menos 5 dB, que es en el punto 1 menos delta 1, y menos 15 decibeles, que es en el rizo menos delta 2, ¿no? Entonces eso, y la frecuencia de la banda de paso, la frecuencia de la banda de atenuación, el límite y el inicio. Entonces son los valores que diseñamos. Si se observan, pues son los valores que siguen precisamente. Entonces punto 41, 42, 1.1708. Aquí la estimación les da un poquito diferente, el orden les da 2, pero yo voy a utilizar el orden 3. En realidad, como son estimaciones, puede haber, la metodología puede ser ligeramente diferente en la forma en cómo se estima ese orden. Y yo pongo aquí el orden que obtuvimos y la frecuencia de corte que obtuvimos. Calculo los polos, entonces la expresión para calcular los polos, con poli puedo poner el denominador de la función de transferencia, que es lo que me interesa, la HDS, donde están los polos precisamente. O sea, con estas raíces, que PK me da las raíces, ¿no? Me da los polos nada más, y con eso me construye, o sea, multiplica, digamos, esos factores que tengo para construir el polinomio en S. Después a ese le evalúo finalmente bilineal, porque en la parte del numerador recuerden que es 1, en la parte de HDS, bueno, no 1, el numerador es omega C al cubo, en realidad es una constante, omega C, que es la frecuencia de corte, al cubo, número de polos. Entonces, que nos quedamos, ¿no? Entonces, y aquí evalúo el polinomio y ya con la transformación bilineal, entonces es numerador, denominador en S, evalúa bilineal. La función aquí es 1 entre t vale 2, y aquí entonces aquí pongo 0.5. Entonces con eso me da b de z, me da el numerador y el denominador. Ya con eso tengo el polinomio, y con eso puedo dibujar los polos y ceros en el plano z. Ya tengo mi función, mis polinomios en z, puedo dibujar. Y también puedo construir las FRECset, que es la respuesta en frecuencia con FRECset. Si le doy BZ y AZ, lo hace es evaluar en Z igual a EJ omega, y me da la respuesta de mi filtro digital, que es lo que me interesa. Ya lo puedo dibujar, y con eso ya lo dibujo en la lineal, y puedo probarlo con una señal, ¿no? Como siempre he hecho, una pequeña señal senoidal. Y ya, entonces eso es todo. Y corremos esta parte. Veamos entonces, veamos la figura que nos interesa, que es bueno, los polos ya les había mostrado, aquí están. Entonces, y veamos entonces la respuesta, que es la respuesta lineal. Entonces tenemos aquí, en radianes, lo que nos dio, está en radianes, no, omega entre pi. Bueno, aquí sí creo que no la corregí. Sí. Aquí sí, perdón, aquí no corregí bien esta aquí, en la 3 es la que nos interesa. Entonces en la 3 es donde tenemos el filtro, y tenemos que las frecuencias que puse yo para el diseño era omega p, 0.25 pi. En 0.25 pi es lo que nos interesa, entonces aquí está ya dividido entre pi, está normalizado. Entonces 0.25 debería tener menos 5 dB, menos 0.5, perdón, dB, que es el 1 menos el 0.25, que está por acá. Aquí está 0.25, está justo en el diseño, perfecto, cayó, aquí se ve menos 0.5 decibeles, y el valor exactamente en la frecuencia 0.25 pi, aquí está, si lo ven ustedes, está perfectamente diseñado en esta parte, ahí está el punto crítico. Y el otro punto crítico está donde inicia la banda de atenuación, que es de 0.55 pi. Y en 0.55 pi, en 0.55 debería tener menos 15 decibeles. Entonces me coloco en 0.55, 0.54, y aquí 0.55, aquí está menos 18. Entonces está abajo de eso, el orden quizás un poquito más elevado, entonces está ligeramente, o sea, como es un compromiso entre las dos bandas, a veces pues evidentemente pues va a quedar en ese tipo de cosas. En este caso a lo mejor con el orden 2 a lo mejor hubiera quedado un poquito más, pero a lo mejor el otro rizo hubiera quedado un poquito menos en la banda de paso, no sé, habría que cambiar el orden nada más.
pero aquí en punto 55 tengo menos 18, entonces está abajo de eso en realidad. O sea, sí cumple con las especificaciones estrictamente. Aquí está, y además tengo esta parte, y entonces pues con eso cumple las expectativas de mi filtro, ¿no? Completamente, eh, tanto en la banda de paso como en la banda de atenuación y en ese tipo de cosas. Y la frecuencia de corte, pues la frecuencia de corte está en punto 58, 80 y tanto, que debe estar en los menos 3 decibeles, ¿no? Entonces punto 58, no, puntos, sí, no, es que la frecuencia de corte, perdón, es en la parte analógica, perdón, no, esta es la parte digital. Aquí no, tendríamos que ver la frecuencia de corte a cuánto corresponde. Sí, sí, es en la otra. Entonces tenemos esa parte y bueno, y aquí se ven, pues el filtro filtra perfectamente. Bueno, esa es la respuesta al impulso que aquí les muestro. La respuesta al impulso, pues es una respuesta infinita, pero muchos de los valores, si se dan cuenta de esa respuesta al impulso, pues son prácticamente cero. Entonces la respuesta al impulso es relativamente corta, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quizás 8 elementos diferentes de cero, y prácticamente todo lo demás se tiende a hacer cero inmediatamente en la respuesta al impulso. Aquí están dibujadas un montón de muestras, 1000 muestras, pero realmente pues prácticamente son ceros. Esa respuesta al impulso, y finalmente pues la señal filtrada, ¿no? Aquí cogí una señal que no me acuerdo qué frecuencia tiene, pero es cuestión de ver nada más en el programa. Esta frecuencia tiene de 0.6 pi. 0.6, está apenas iniciando la banda aquí está 0.55, apenas está en la banda ya de atenuación, pero no está en máximo de atenuación. Entonces, si lo ponemos un poquito más arriba en la banda de atenuación, pues seguramente hacemos desaparecer ese completamente, ¿no? Muy, muy pequeñito. Entonces con eso, pues probamos nuestro filtro y ya tenemos las especificaciones. Aquí había dibujado mal, pero así, si se dan cuenta, pues aquí corresponde a lo que nosotros habíamos visto. Y bueno, y de esa forma pues se diseñan estos filtros Butterworth. En realidad, si se dan cuenta, pues es relativamente sencillo, nada más hay que tener cuidado en el diseño analógico. Y existen los otros filtros, que son los que también ustedes de alguna forma vieron, que están los Chebyshev. Yo escribí la parte como está en inglés, o algunos en español le ponen T, Chebyshev con doble F, pues, CH. O sea, yo creo que, dado que es un nombre ruso, hay muchas formas de escribir, pero poco importa. En la parte Chebyshev. Entonces, lo que sí es que el Chebyshev tiene dos tipos. El tipo 1, donde hay un rizo en la banda de paso y no hay rizos en la banda de atenuación. Y el tipo 2, que es donde no hay rizos en la banda de paso y hay rizos en la banda de atenuación. Y eso vienen del polinomio de Chebyshev, que está dado aquí, es un polinomio bastante complejo. Y en realidad casi todo, aquí a diferencia de Butterworth, los polos están sobre elípticas en realidad también. Entonces, y el cálculo es el mismo, realmente hay que evaluar este polinomio, y hay que ver dónde están los polos y hacer exactamente lo mismo. Al igual que aquí, y al igual que el que sigue, que son los elípticos o filtros de Cauer, también se llama. Entonces, en ese tipo de cosas, pues es lo mismo, entonces, porque también está hablado en una función racional de Chebyshev. Entonces, nada más que los elípticos tienen ambas oscilaciones, tanto en la banda de paso como en la atenuación. Lo que quiero decir es que todos estos están no están en un círculo como la Butterworth, sino en el plano S, están en elípticas en realidad. Pero la idea es la misma, es ver dónde están los polos, quedarnos con la parte causal y mapear nada más. Entonces, en realidad por eso es mejor utilizar las tablas. Entonces no pasa nada, se pueden utilizar esto para el diseño, aunque pues ya con MATLAB esto ya está súper estimado, entonces no necesitamos hacer ni siquiera las tablas, ¿no? Aquí está una comparación de cómo se comportan en las bandas de paso para la magnitud y la fase de algunos filtros, los Chebyshev, Chebyshev 2, elíptico y incluso uno que se llaman Bessel también.
¿Y cómo pasar entonces de un filtro paso bajas a un filtro paso altas? Pues también ya hay formas. Entonces, generalmente diseñamos nada más un filtro paso bajas digital con alguna de estas metodologías, diseñamos tal cual. Y después simplemente hacemos transformaciones en Z. Aquí están las transformaciones que pasas de un filtro, por ejemplo, de un filtro paso bajas, que es lo que tenemos que diseñar, a paso altas. Este es el filtro paso baja. Pero puedes pasar incluso de un paso bajas a otro paso bajas, que es el caso, cambiando la frecuencia de corte. O pasar de un paso bajas a un paso altas, o de un paso bajas a uno de paso bandas o a una rechaza banda. Simplemente utilizando estos valores de z a la menos 1, es decir, cambiamos el z a la menos 1 en la función que acabamos de diseñar y ya si tenemos en ese sentido. Entonces se dan cuenta que es nada más aritmética en realidad, sustituyendo el z a la menos 1 por esos valores y ya tienen un nuevo filtro con las frecuencias deseadas de corte. Aquí están las frecuencias de corte. Entonces digamos que es un mapeo ya muy conocido. Entonces se diseña básicamente un filtro que es el paso bajas, tal como hicimos, y lo demás se puede mapear utilizando estas expresiones. Y finalmente, pues algunos comandos útiles que tiene MATLAB para los filtros Butterworth, pues tenemos para determinar el orden, como es el que aquí puse. Por ejemplo, lo que está en rojo es el orden que como les determina, que les da, por cierto, 2, nada más es cuestión de probar el filtro. Pues aquí dicen omega p, que es son las cosas que nosotros ponemos. Evidentemente, esto es en S significa que estamos hablando de la parte analógica. Entonces estos valores no están dados, no son los valores del filtro digital, sino son los valores que ya calculamos a través del frequency warping, o sea, de la función que nos mapea omega a S en las frecuencias. Es decir, que nos mapea de omega a omega mayúscula a través de la función tangencial. Entonces, entonces tenemos ese tipo de mapeos y entonces le ponen S. Ahora bien, si no le ponen S y les ponen estos valores, tienen que dar la cosa digital. Entonces, él hace automáticamente adentro pues esa transformación. Entonces, eso es posible también, pero aquí diseñamos la parte, nosotros diseñamos y calculamos estos valores y nada más le ponemos, ya nos da el orden, la frecuencia de corte. Y con ese orden y la frecuencia de corte les puede dar ya el numerador en S, es decir, les puede dar HDS con el BDS entre ADS, el numerador y el denominador. Y también si van a hacer otro tipo, pues que es diferente, si es un paso altas, eso pues ya les da automáticamente las transformaciones, ¿no? Y los parámetros son básicamente los mismos, nada más que en vez de decir boot, doble T, dice Chevy 1, Chevy 1, Chevy 1 y el otro Chevy 2. Aquí debe ser 2, perdón. Chevy 2, Chevy 2, Chevy 2 y elíptico, ¿no? Elip y elip. Son las mismas cosas, nada más que en esos pues aparecen los rizos, la banda de paso. Por ejemplo, en el elíptico tienen lo mismo, tienen que darles en decibeles cuánto valen esos rizos, entonces... y ese tipo de cosas. Entonces el diseño es relativamente sencillo con estos comandos, ¿no? Ahora bien, para terminar, nosotros recordemos que tenemos la función de transferencia dada del filtro digital como b de z entre a de z, son polinomios en z, aquí ya sabemos, y las relaciones de entrada y salida, es decir, la salida del filtro entre la entrada del filtro, pues es la función de transferencia. Siempre llamamos las relaciones entrada-salida, ¿no? Y pues simplemente esa relación entrada-salida, pues haciendo el desarrollo con los polinomios en z, y haciendo la transformada inversa, pues vamos a obtener, como en el caso del filtro FIR, pues una ecuación que llamamos en diferencias. Aquí está la ecuación de diferencia. Nada más que la diferencia con el filtro FIR, en el filtro FIR, como no los polos todos eran 1, entonces se dan cuenta, nada más nos quedaba precisamente y de n y nos quedaba la suma de estos coeficientes en b, que multiplicaba a x nada más, a la entrada desplazada nada más. Pero aquí no, aquí también nos quedan menos los coeficientes correspondientes a los polos, en realidad a la alta del numerador, que involucra las entradas pasadas, perdón, las salidas pasadas, y1, y2, etc. yn-1, yn-2. Entonces, digamos que tenemos una ecuación de diferencia que se llama recursiva, es un filtro recursivo, si se dan cuenta, porque aparece que necesitamos las salidas pasadas también al integrar
en el cálculo del filtrado, ¿no? Entonces, en forma compacta, pues queda escrita como de esta forma, y de n como la suma de los coeficientes del numerador, que está ponderando la señal de entrada, y aquí los coeficientes del denominador, que está ponderando las salidas pasadas, ¿no? Y generalmente a 0 se hace estrictamente 1 en estos coeficientes, entonces queda así establecido, ¿no? Y las estructuras de filtrado, esta es una de las estructuras, precisamente ya son más complejas, ya no son las mismas estructuras que el caso de los filtros free. ¿Qué es lo que utiliza en realidad el comando filter? En realidad estas estructuras, ya insisto, y no utiliza la convolución que nosotros utilizamos, sino utiliza estas estructuras de filtrados. Aquí está la forma directa 1 y la forma directa 2, que no voy a estudiar, eso ya, si les interesa, pues estarán los libros ahí. Y la plantilla de diseño, pues que el programa en MATLAB, pues ustedes tienen que diseñar su plantilla, sintetizar el filtro, obtener los coeficientes BK y AK, e implementar a través de filter. Y con eso pues concluiré rápidamente este curso. Espero que haya sido de su utilidad y gracias por su atención. Aquí está el programa de MATLAB que utilizamos y pues sería todo. Con eso terminaré. Hasta luego.